El trabajo que se realizó hace aproximadamente 3 años tenía la intención de realizar un estudio para enfrentar dos situaciones muy similares con respecto a la calidad de vida. Se habla sobre dos aplicaciones de dos cuestionarios diferentes, donde uno de ellos es específicamente calidad de vida y el otro es funcionalidad cotidiana. La hipótesis principal radica en decir que la funcionalidad cotidiana influye directamente sobre la calidad de vida. ¿Qué cosa es funcionalidad cotidiana? En adultos mayores se habla de si las personas pueden desenvolverse, qué tanto se pueden desenvolver acompañadas o solas. Entonces, se trabajó con dos cuestionarios, uno para calidad de vida y otro para funcionalidad cotidiana. Se hizo todo lo que se tenía que hacer previamente. Luego, una vez hecho todo esto, se trabajó una estadística descriptiva total de todas las preguntas de ambos cuestionarios para poder entender de qué cosa se trataba, cómo era que presentaba cada adulto mayor, cómo había respondido, cuáles eran los valores que estaban atípicos, cuáles eran los cruces incorrectos. Ok, después de haber hecho todo el estudio, todo el análisis y de haber presentado esta información directamente a la Organización Mundial de la Salud y que ellos nos dieran la aprobación para poder hacer el estudio, se comenzó recién a ver cómo era que se iba a trabajar el modelado de ecuaciones estructurales. Como verán, hay que siempre trabajar lo máximo posible, sacarle el jugo a la información, entender todo lo que se tiene sobre estos estudios. En esta oportunidad no vamos a mostrar todo el estudio porque es bastante extenso. Vamos a tratar de explicar lo más simplificadamente posible una de las partes, la más corta, la más fácil tal vez de entender. Fue trabajada mediante el índice de Bartel modificado por Granger, que es un instrumento diseñado por Montig y Bartel en el año 55. Inicialmente se realizó para poder medir la evolución de las personas en los procesos neuromusculares y musculoesqueléticos, para saber cómo es que estaban los enfermos crónicos en un hospital de Maryland, Estados Unidos. Ese instrumento fue modificado después por un señor llamado Granger, por eso es que se llama el índice de Bartel modificado por Granger, si no me equivoco, en el año 1979. Es muy fácil de aplicar, tal vez a ustedes ya hasta lo puedan conocer, y tiene un alto nivel de confiabilidad y validez. Ok, ¿y cómo está construido este instrumento? Este instrumento tiene dos niveles. El de modalidad, que está conformado por 5 indicadores. Subir y bajar escaleras, en fin, son estos 5 indicadores que se refieren a, o que cuestionan sobre la actividad motora en los adultos mayores. Por su lado, el autocuidado está conformado por 9 indicadores. Estos indicadores lo que presentan son o hacen referencia más que nada a algunas necesidades biológicas en las personas y se refiere a todas las personas, tanto como no solamente adultos mayores, pero fue dirigida a los adultos mayores. Y estas necesidades biológicas, como también la alimentación, el aseo, la evacuación. Cuando se trabajó el análisis factorial, que ya ustedes saben cómo es que se hace, el estudio presentó no 2, sino 3 los factores extraídos en el análisis. Como ven, el planteamiento inicial, que eran 2,
no se plasmó en los resultados. ¿Qué se hizo entonces? Se vio los resultados obtenidos en el análisis factorial exploratorio, y esta tabla resultante muestra cómo se han agrupado estos ítems en estos tres factores. Cuando se trabajó se obtuvo un KMO, un Cancer Meyer-Holguín, de 0.93. Muy bueno, o sea, nos dice que podemos continuar con el análisis factorial exploratorio sin ningún problema. Y las comunalidades que se presentaron en los resultados, se ve que no tienen problemas. Luego, se ve que el tercer factor está compuesto por estas dos variables, tanto la de control de orina como la de control de heces. Son dos variables. Hemos estado comentando anteriormente que de preferencia se deben de tener hasta 3 variables, como mínimo. Sin embargo, existe una explicación bastante amplia que la dan Bautista y Conder en el año 2000, en los cuales admite que estas dos variables formen parte de un constructo independiente, siempre y cuando sus errores de medida no estén correlacionados. Aquí vemos de que la correlación que se podría presentar entre esas dos variables, que son X13 y X14, sus errores de medida no pueden estar correlacionados. Si están correlacionados, ya este factor no es viable. Ok. Por otro lado, se observa de que aquí la variable X12, colocarse prótesis, está apuntando o presenta reales problemas al apuntar a dos factores. E incluso en sentido opuesto. Y uno de los factores, el factor 2, como así se manifiesta, sobrepasa la unidad. Por tanto, esto sí salió pésimo. Esta situación dio motivo a analizar la muestra que se había recogido. ¿Y qué se tuvo? Se observó que no había ningún adulto mayor en silla de ruedas. En la muestra recogida no presentó esas características. Por tanto, a la hora de que se hizo el cuestionario, se les aplicó estas entrevistas a los adultos mayores, ninguno tenía por qué contestar la colocación de prótesis, considerando prótesis también a las sillas de ruedas. Y se tuvo que hacer una consulta directa con los especialistas, o sea, con psicólogos acostumbrados a trabajar con adultos mayores, porque ellos son nuestro brazo derecho y son nuestros cimientos para poder afirmar o negar alguna situación que se presente en la base de datos. Tuvimos el apoyo de un psicólogo reconocido, el señor Amaro La Rosa, el cual nos dijo, evidentemente, si no hay ninguna persona que tenga las características que se están esperando, es probable que esta variable sea quitada del estudio. Y se decide retirarlas del análisis. Hecho esto, se pasó a hacer el análisis factorial confirmatorio. Cuando se hace un análisis factorial confirmatorio, vemos sus índices de ajuste. Y estos índices de ajuste obtenidos mediante mínimos cuadrados están inaceptables la mayoría de ellos. Como vemos, solamente uno sale como excelente, el SRMR. Ya hemos hablado de cada uno de estos índices. Y el estandarizado RMR salió perfecto, pero los otros no. Se observa
están viendo que aparece en las flechas, sobre cada una de las flechas, los valores resultantes del análisis, y se observa en ellos que estos parámetros están bastante buenos. Su promedio en general, incluyendo todos, por separado cada factor, sobrepasa el punto 7. Pero existe una variable aquí que se puede volver conflictiva. Ya hemos retirado la X12, que se trataba de prótesis. Ahora estamos viendo que hay una X11 que tiene un punto 5. Esa variable habla de lavarse las manos y la cara. Conversando con los especialistas y verificando la información obtenida por el EIMOS en el trabajo con referente a la modificación de índices que este programa proporciona, esta variable mostró verdaderamente conflictos al estar altamente correlacionada con otras. Por tanto, en el análisis final se decide eliminar esta variable también. Hay bastante trasfondo en esto y bastante explicación qué es lo que se tiene que obtener cuando queremos eliminar una variable. No es simplemente tiene una puntuación baja, porque incluso si nos damos cuenta y si atendemos, si se saca el promedio de todas estas variables desde la X6 hasta la X11, sobrepasa el punto 7. Por tanto, no debería de ser problemático. Sin embargo, en los resultados obtenidos mediante todos estos análisis, se ve de que efectivamente hay alta correlación, hay problemas serios y se analiza qué cosa es lavarse las manos y la cara. Y basados en otras de las preguntas y en otras de las respuestas, se decide eliminarla. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Es volver a evaluar el modelo de medida. Obtenemos estos nuevos resultados. Que existe un acaique, o sea, el AIC. ¿Qué cosa es el acaique? Es lo que nosotros podemos comparar un modelo, y en este caso es el modelo anterior, incluyendo esa X11, con el modelo actual, sin la X11. Y se verifica, cada uno de estos a su vez está comparado con el modelo nulo, y se verifica si es que hay cambios. La idea es de que sea lo más bajo posible. Tenemos que en el modelo anterior tenemos 457. 457 podría ser alto, podría ser bajo, eso no es relevante, sino que en el siguiente modelo sí salió más bajo, 371, 372 prácticamente. Entonces aquí con el criterio de Acaique estamos comprobando y verificando de que la extracción de esta variable X11 sí ayuda a los resultados. ¿Y qué cosa vemos? Que no pasó nada prácticamente, sigue igual que lo anterior. Y entonces se vuelve a evaluar esta situación que ha quedado después de la extracción de X11 y se encuentra dos variables que prácticamente están altamente correlacionadas. Es posible que estas variables casi digan lo mismo, pero su correlación identifica de que están bastante cerca ambas y el especialista nos confirma, porque como estadísticos podríamos haber dicho, o como investigadores, no, las dos dicen lo mismo, sentarse en la silla y también sentarse en el retrete. Pero el especialista nos dice que no es lo mismo. Por tanto, antes
ambas variables deben de quedar en el estudio. ¿Ok? Pero si están altamente correlacionadas, tenemos que correlacionarlas. Y ahí se muestra la correlación entre X4 y X3 mediante sus errores de medición, con un valor de 0.55. Ok. Hecho esto, pasamos a volver a trabajar con el nuevo modelo, porque ahora este modelo presenta una correlación adicional y una variable que no se encuentra. Al realizarlo, obtenemos una mayor reducción de la CAIQUE. Miren cómo ha bajado de 371.5 a 286.4. Bastante ha bajado. Por tanto, este nuevo modelo es mejor que el anterior. Estamos viendo que esto ocurre y nos afirma que lo que estamos haciendo no es tan descabellado. Tenemos la aprobación de los especialistas y tenemos la validación y las formulaciones numéricas que nos lo confirman. Y hay algo más. El GFI salió aceptable, pero todavía hay que continuar analizando. Volvemos a hacer el análisis, volvemos a correr el sistema. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Tenemos ahora un X5 y un X6. Ingresar a la ducha y bañarse. Ajá. Estas dos variables están altamente correlacionadas. Más aún, el especialista nos informa de que prácticamente es lo mismo ingresar a la ducha que bañarse. Sin embargo, otro de los especialistas nos dice, es un poco cuestionable eso, porque también puede ser de que las personas las bañen. Por tanto, había que analizar esto con mayor prudencia. Se encontró que estaban altamente correlacionados, cierto. Ingresar a la ducha hay que tal vez se ingresa, supongo que solo para bañarse. Por tanto, esta correlación diríamos que la deberíamos demostrar. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que estas dos variables pertenecen a diferentes constructos, a F1 y a F2. Por tanto, se aconseja de que este tipo de información no se presente correlacionada. Y si existe esta situación de correlación alta entre dos variables que enfocan dos constructos diferentes, hay que sopesar cuál de ellas es la que verdaderamente debería de ser eliminada. Conversar con los especialistas, mirar los números, mirar qué nos vota el programa como problemas reales, cuáles son las tablas que hay que mirar, hay que estar observando y se tiene la solución. Y se puede decidir, por ejemplo, eliminar una de ellas en función a alguna situación. Se corre y si no funciona, a llorar al río. No, volvamos a incluirla y eliminemos la siguiente. A ver qué es lo que está ocurriendo ahora con la data bajo estas condiciones. Cuando se hace eso, se puede obtener mejores resultados. Veamos. Dijimos de que bañarse e ingresar a la ducha eran las problemáticas. Por tanto, se decide no incluir en el estudio X6 y se vuelve a correr el sistema. Se ejecuta nuevamente. ¿Y ahora qué obtenemos? Un ACAIQUE bajito a comparación de como estábamos anteriormente. Miren cómo ha bajado casi a la mitad. Solamente con eliminar esa variable que se volvía conflictiva. Ha rebajado hasta 149. No solamente eso, sino que ahora todos sus índices están bien.
se volvieron aceptables y excelentes.